Entonces, adulterar, ¿qué es adulterar? Adulterar es agregarle algo. ¿Ok? Agregarle algo que no es de la naturaleza original para mezclarlo. Y eso es lo que Satanás hace actualmente. Por eso en 1 de Pedro 2:2, ¿qué dice la palabra? Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Desead como niño recién nacido, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Quiere decir que hay una leche que es adulterada, pues. Hay una que es adulterada y otra que no es adulterada. Ustedes conocen la leche. La leche sale de la vaca y la gente, para que haya más volumen, ¿qué hace? Le echa agua. ¿No es cierto? La leche original ya fue adulterada. Ya no es leche pura. Ya está adulterada. Pero físicamente tú la ves, es igual. Físicamente es igual. Pero ya está adulterada. Quiero que captes esto, la idea del fondo. Porque la palabra va a ir ahí, ¿no? Porque el diablo va a hacer eso, pues. Entonces, adulterar es alterar la calidad y pureza de una cosa añadiendo algo diferente ahí. Añadiendo algo diferente. Jesucristo mencionó algo. Si nosotros vamos a Marcos 7:7, los eruditos, los conocedores de la ley, ¿qué les dijo Jesucristo? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. O sea, en vez de enseñar la palabra de Dios, que eran los eruditos, que comenzaron a agregarle mandamientos de hombres. Comenzaron a adulterar la palabra de Dios. La palabra comienza a ser adulterada cuando tú le agregas cosas, en este caso, mandamiento de hombres. Cuando ni Jesucristo mismo se atrevió a hablar otra cosa que no sea lo que su padre le dijo. Ni Jesús mismo se atrevió. Miren, Juan 12:49. Juan 12:49. Ni Jesús mismo se atrevió a hablar, cuanto más nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para adulterar la palabra? Para agregarle cosas que no están escritas. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Por el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento, Él me dio la palabra de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que el Padre me dijo, todo lo he hablado. Porque la palabra no puede ser adulterada por nadie ni nada. Jesús ya lo dijo, ¿no? Que nadie debe añadir a la palabra, a la escritura, ni quitarle. Ni añadir, ni quitarle. No puede ser adulterada. Y el apóstol Pablo también, miren ustedes. 1 Corintios 4:6. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Pablo y Apolos eran las dos personas más conocedoras de la palabra de Dios. Por quienes los discípulos se peleaban a veces. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Los dos eran tremendos conocedores de la palabra de Dios. Y menciona a ambos. Ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ni siquiera pienses si no está escrito. Mira, por amor a vosotros les hablo, que aprendan de mí y de Apolos, que ni siquiera pensemos más de lo que está escrito.
Ni siquiera pienses si hay ovnis en este planeta. Ni siquiera pienses si hay una, ¿cómo se llama? Dice la raza preadámica. Ni siquiera pienses en eso. Piensa en lo que está escrito. Y no adulteres nunca la palabra de Dios. La palabra no debe ser adulterada. Nadie tiene derecho a adulterar la palabra de Dios. ¿Ok? Ni Jesús lo hizo. Ni Jesús, cuanto más nosotros nos atrevemos a veces a adulterar la palabra de Dios. Agregarle cosas. No tienes por qué agregarle nada. Ni quitarle nada. Y vamos avanzando. La tercera estrategia de Satanás es negar la palabra de Dios. También niega la palabra de Dios. Dice en Génesis 3:4, en el mismo acto que tuvo frente a Eva, le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo, el día que coman, morirán. Y él le dijo, no morirán. Contradice la palabra. Niega la palabra de Dios. Hoy, ¿cuántas veces tú escuchas? ¿No? Que gente no cree, como mencionaron en algún momento, que Cristo va a volver. Niegan la palabra de Dios. Entonces, son estrategias de Satanás, pero ahora, ¿cómo las ejecuta? Dios, ¿a quién usa para predicar la palabra? ¿A sus ángeles? A personas que Él llama para anunciar su palabra. Todas estas cosas que Satanás usa, las estrategias, ¿por medio de quién las va a usar? Por medio de sus siervos. Por medio de gente. ¿O creen que sus demonios van a venir y van a predicarles? Va a usar gente. ¿Ok? No te sorprendas. Es la palabra. Así como Dios usa a sus ministros, Satanás usa a sus ministros también. ¿Causa risa? Es la verdad. Te lo voy a demostrar. Jesucristo lo dijo. Mateo 13, 24, 25. Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña lo habrás escuchado y muchas veces, pero a veces no entendemos muy bien lo que quiere decir. Voy a solamente puntual. 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Dónde sembró? En su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla. Verso siguiente. Pero mientras dormían, vino su enemigo. Vino su enemigo y sembró cizaña fuera del campo, lejos del campo. ¿Dónde sembró el trigo? Lo sembró allí mismo. Entre el trigo. Ahí está, entre el trigo. Quiere decir que los dos están en el mismo campo. El trigo y la cizaña. No vamos a hablar exactamente de eso, solamente para entender. El trigo y la cizaña, sembrados ¿dónde? En el mismo campo. No está fuera. O sea, están juntos. Están juntos. Entre el trigo, ¿no? Ahora, verso 38 del mismo capítulo 13, ahí está interpretado y claramente, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del diablo, los hijos del malo, los hijos del diablo. ¿Dónde están sembrados? Entendamos en términos cristianos, en la iglesia. Ahí están. No te sorprendas. No te asustes.
Están en la iglesia. Hablo de la iglesia universal. Hablo de la iglesia universal. Todo esto es para que nosotros tengamos cuidado con la palabra. ¿Dónde están sembrados los hijos del diablo? Los ministros de Satanás en la iglesia. No están fuera, por si acaso. Fuera hay también, ¿no? Hijos del diablo. Pero los ministros de Satanás están sembrados en la iglesia, por si acaso. Lo dice la palabra. Lo que pasa es que ahí dice los hijos del malo, los hijos del diablo, pues. El diablo sembró esa cizaña, recuerda, con un propósito. ¿De qué? De alejarnos de acá. Ellos tienen un propósito, esa gente. Esa gente tiene un propósito. ¿Qué hemos dicho? Primero, adulterar la palabra, ¿no? Negarla o cuestionarla. ¿Quién hace eso? La cizaña. Los hijos del diablo, los hijos del malo. Para eso están ahí. Y vamos a ver cómo la palabra, hay mucho texto acerca de eso, realmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué le dijeron a Jesús? Mira, tú sembraste buena semilla y ahora hay mala semilla ahí. Vamos y la arrancamos. ¿Jesús qué le dijo? No. ¿Por qué? No vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranques el trigo. ¿Y saben qué? No se puede arrancar la cizaña. Miren, para entender un poco esto, ¿qué es lo que Jesús dijo? Este es el trigo. Okay, no. El trigo a la izquierda y la cizaña, ahí dice que son diferentes, pero físicamente son muy parecidos. Es muy parecido el trigo y la cizaña. Mírenlo ustedes. Allí, uno es trigo y el otro es la cizaña. Crecen muy parecidos. El tamaño, la forma. La diferencia está en lo que llevan dentro. Uno lleva el fruto, que es el trigo, y el otro no lleva nada. No lleva nada. Y no se puede diferenciar. No es fácil diferenciar. Solo alguien muy conocedor puede diferenciar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y yo he buscado y he visto un video donde, ¿qué significa arrancar el trigo? La cizaña, perdón. ¿Qué pasa? Que ustedes ven ahí abajo, la raíz de la cizaña es caprichosa, se envuelve junto a la del trigo. De modo que si tú quieres arrancar la cizaña, te vas a arrancar el trigo también. No se puede. Y yo vi hay un video, busquen en YouTube, se ve arrancando la cizaña y a la vez es inevitable que salga el trigo. Por eso es que Jesús dijo, no lo hagan. Porque cuando arranques la cizaña vas a arrancar trigo. Déjalos que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Y no se puede diferenciar, hermanos, hasta que el tiempo de la siega ha llegado. Ahí sí se puede diferenciar. ¿Y cuál es la diferencia? Miren esta figura. La cizaña se mantiene erguida, mientras que el trigo se dobla. Pero en el tiempo de la siega, o sea, ya cuando el fruto ya está maduro para ser cosechado, ahí recién tú puedes diferenciar claramente entre la cizaña y el trigo. Es decir, el tiempo va a determinar que tú puedas reconocer lo que es trigo y lo que es cizaña. Se doblega al creyente, representando al creyente humilde, ¿verdad? En cambio, la cizaña representa, ahí no se doblega, está erguida ahí, representando al orgulloso, al altivo.
al hijo del malo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Recuerda que están ahí mezclados. Jesucristo, ¿qué dijo? Mateo 7:15. ¿Qué es lo que dijo? Guardaos. Guardaos o cuídense. Cuidaos. O guárdense o cuídense. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? O sea, la apariencia de la cizaña es apariencia de oveja, por si acaso. O sea, es apariencia de trigo o es apariencia de oveja, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque está disfrazado. Entiéndeme, está disfrazado. Entonces, ¿tú qué vas a ver? Tú que vas a ver la parte externa, tú vas a ver una oveja. Pero por dentro no es una oveja. Es un lobo rapaz. Es un lobo, recuérdalo. Es un hijo del malo, es un hijo del diablo que está allí. Que está allí en la iglesia, no está afuera. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cuídense. La pregunta es, ¿cómo nos podemos cuidar de ellos? Solo por esto. Solo por la palabra de Dios. No hay otra forma. También otra forma que él dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero si solo lo ves por internet, no lo conoces. ¿Ok? Si solo lo ves por tu celular, cuando predica, no sabes de su fruto, no lo conoces. Para que veas su fruto, tú tienes que vivir con esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay forma de ver sus frutos nosotros. Pero sí a través de esto. Solo a través de esto. Solo a través de esto. Porque su apariencia va a ser de oveja. Y ahí les he traído un dibujito. Ahí. Para que se les quede grabado. Las ovejitas ahí, atentos al maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, lo que tú quieras llamarlo, que está vestido de oveja, pero en sí es un lobo rapaz. Y ahí está. No, por supuesto que no va a estar así, ¿no? Va a estar totalmente de oveja. Totalmente de oveja. ¿Ok? ¿Y qué dijo Juan? Primera de Juan 2:19. Con estas personas que están así, vestidos así. Recuerda, están vestidos de oveja. Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros. ¿Pero qué? No eran de nosotros. Por eso digo, ¿dónde están ellos? Están en la iglesia, hermanos. Están predicando la palabra de Dios a multitudes, con iglesias, con mega iglesias. Están allí, confundiendo a la gente, distorsionando la palabra, adulterando la palabra, negando la palabra. Como instrumentos del diablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso tienes que entender, iglesia. No todos son de nosotros. Y deja ya de preguntarte, cuando vean el rapto todos nos vamos a ir. Ahora ya sabes quiénes no se van a ir. ¿Ok? Porque ellos no se van a ir.
¿Entiendes? Amén. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos que son falsos apóstoles, ¿no? No es que lo dijo mi apóstol, por eso yo le creo. Son, ¿qué dice? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, escucha bien, hermano. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ten mucho cuidado, hermano. Porque es la palabra lo que está diciendo. Es la palabra lo que se está predicando. Se disfrazan. O sea, no es fácil. Entiéndelo. Entiéndelo. No es fácil identificarlos si no conoces esto. Si no tienes claro la palabra, la sana doctrina, no lo vas a identificar. Y los vas a seguir. Y los vas a seguir. Como mucha gente, miles de millones, siguiendo a esta gente. Cuando está escrito, hermanos. Está escrito. ¿No? Que son falsos. Verso siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso siguiente. Y no es maravilla. No te sorprendas. Y no te sorprendas. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso siguiente. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? Del diablo, pues, hablemos claro así, ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero son apóstoles, son profetas, son maestros, falsos, por supuesto. Falsos, pero están allí. Pero están allí. Y la Biblia dice, cuídense. Cuídense. ¿No? No es maravilla. O sea, ten cuidado cuando escuches, hermano. ¿A quién escuchas? Gracias a Dios que si quieres escuchar aquí ahora, tenemos los mensajes en la iglesia. Tenemos, si quieres escuchar, escucha. Pero tienes que saber qué escuchas, pues. ¿A quién escuchas? No escuches a gente que no conoces. Y si no conoces bien la palabra, te vas a confundir. Por eso hay tanta confusión en la iglesia. Por eso hay tanta gente, tantas ovejas descarriadas, no saben a dónde seguir. Porque está escrito, pero no hacen caso. Porque simplemente no obedecen. Creen que porque escuchan podemos escuchar a cualquier bárbaro que habla. No, no es así. Ya voy a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es el cuidado? Ten cuidado entonces, hermano. ¿Por qué? Dijo Jesucristo. Volvemos a las palabras de Jesucristo. Mateo 24, 24. Jesucristo va mucho más profundo. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos. Cristo no es nombre, por si acaso. No. Cristo significa ungido. Ungido. O sea, si quieres traducir correctamente, porque se levantarán falsos ungidos. Ungidos que te soplan y tumban miles de gente. O que en un saco y Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Falsos ungidos y falsos profetas. Y harán, ojo aquí, en eso yo quiero que pongas mucha atención. Lo que dijo Jesucristo. ¿Y harán qué? Grandes señales
y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso Jesús dice, cuídense. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses llorando les dijo, cuídense. Que no sean apartados. Esta gente va a hacer milagros, hermano. No solamente señales, grandes señales, prodigios. Pero ¿quiénes serán engañados? Los que no están firmes en la palabra. Los que no conocen la palabra de Dios. No, ese hermano tiene buena palabra, hermano. Buena palabra, ni siquiera conoces la palabra y estás diciendo que tiene buena palabra. Yo escucho a veces, no, ese tiene buena palabra. No lees tu Biblia, no conoces la sana doctrina y quieres justificar a otro. ¿Pasa o no pasa? Y con toda seguridad, hermano, les digo, así, disculpen si me equivoco, más del 80% de la iglesia no lee su Biblia. Así se lo digo. Estoy completamente seguro. No leen. Escuchan a cualquier predicador, escuchan. Y eso no es bueno. Escucha a tu pastor. Eso es lo que tú tienes que hacer. A quien Dios ha puesto para guiar tu vida. No a cualquiera. No a cualquiera. ¿Ok? No se queden calladitos. Miren, para que ustedes vean que esto va más allá de lo que alguien haga un milagro, ¿garantiza que es de Dios? ¿Quién te dice? La palabra de Dios. No te digo yo. No te digo yo. Si tú ves a alguien que le faltaba un brazo, ¡fum!, crece un brazo. Ah, ese es un ungido de Dios. ¿Puedes decir eso? No se queden callados, hermanos. ¿Puedes decir que es un ungido de Dios porque le hizo crecer un brazo o porque resucitó un muerto? Porque la palabra dice que harán grandes señales. Nunca te dejes guiar por nada que no sea la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que entiendas hoy día. Por nada te dejes. Así veas resucitar un muerto. Porque escrito está. Y es más, Jesucristo que dijo. Jesucristo que dijo, Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22, 23, ¿qué dijo Jesucristo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Si Jesús mismo diciéndole a la iglesia eso, ¿por qué sigues a alguien por internet, por la televisión? ¿Por qué hace sanidades? ¿Por qué? ¿Es garantía eso? No es garantía, hermano. Lo único es la palabra de Dios. Es lo único que tú puedas tener para seguir a alguien. Y Dios te ha puesto en un lugar porque tiene cuidado de ti. De ahí no debes moverte. De ahí no debes salir. Y de ahí no debes escuchar tampoco otras cosas. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿cuál es? Es apartarte, hermanos. Es apartarte de la sana doctrina. Es apartarte de la sana doctrina, del verdadero evangelio, de la palabra de Dios y de la fe. Es apartarnos. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. ¿Qué dijo el apóstol Pablo?
pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué temía Pablo? Miren ustedes, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es el temor que tuvo Pablo de que la gente por escuchar a otros sean extraviados. Mucha gente extraviada, hermano. Mucha gente siguiendo a estos falsos. No lo digo yo. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Esto no me gusta cuando dice, pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu Santo no habla a medias tintas, no dice posiblemente, capaz, ¿no? De repente. No, claramente. Así habla el Espíritu Santo hoy, claramente. ¿Qué dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se apartarán de la fe. ¿Cómo se van a apartar de la fe? ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores, hermano. Ahora, ¿los espíritus engañadores predican? No, usan gente. Usan gente. ¿Y qué dice Judas 19? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Ellos no tienen al Espíritu Santo. Tienen espíritus engañadores. Cuando uno que tiene el Espíritu Santo, cuando alguien llamado genuinamente por Dios y con un corazón decidido a predicar solo la palabra de Dios, ¿qué va a brotar? El Espíritu Santo, la palabra. ¿Y quién va a convencer? El Espíritu Santo. Pero ¿qué va a suceder cuando estos tipos, estos individuos van a predicar? ¿Qué va a salir? Espíritus engañadores. Espíritus engañadores, hermano. Por eso te digo, cuidado con lo que escuchas. ¿A quién escuchas? Vas a terminar engañado. Vas a terminar engañado por pretender conocer más. Conoce más leyendo tu Biblia. Ahí conoce más. Ahí empápate más. Pero no pretendas conocer más por escuchar a gente que ni siquiera tú conoces. ¿Cómo sabes que se está hablando la verdad si no la conoces? Por eso es la advertencia que da la palabra de Dios. Por eso es que advierte muchas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Eso es lo que le recomendaba. Predica la palabra. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo, predica la palabra. Ahí está la razón que le da. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Dice, ahí está, la traducción es un tanto que no se entiende mucho, no sufrirán. En sí debe ser, vendrá tiempo en que no tolerarán. No van a tolerar la sana doctrina. O sea, están escuchando tanto espíritu engañador, tanta barbaridad, tanta herejía, tanta fábula, que cuando le van a hablar la palabra ya no van a escuchar, ya no van a tolerar. Por eso, al conocer esto, yo me cuestiono cuando digo a alguien que pone un video de YouTube predicando la palabra y millones, miles y miles escuchando, dije, y ahí pues cuestiono realmente. Desde ahí empiezo a cuestionar, porque dice que de tanto escuchar la gente va a tener solamente comezón de oír. Comezón de oír. Por eso es que siguen a tantos y a veces ven multitudes en tanto. ¿Por qué? Porque van con comezón de oír, nada más. Ahí dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a hacer? Van a apartar de la verdad del oído. O sea, ya no vas a querer escuchar.
la sana doctrina. Ya no vas a escuchar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los espíritus engañadores te confundieron, te confundiste y ahora solamente quieres escuchar prosperidad. Ya no te interesa nada más. Nada más. Por eso cuando veo yo una iglesia que necesita 12,000 miembros, pregunto, ¿serán gente sincera? ¿O estará lleno de codiciosos ahí que solo buscan al Señor porque le dicen que les va a dar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas. ¿Cuántos textos? Hay bastante realmente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No dice posiblemente habrá. Tenga cuidado que puede haber. Habrá, dice, ¿no? Habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué van a hacer? Que van a introducir encubiertamente. Eso es lo que tú tienes que detectar. Una herejía encubierta. ¿Encubierta qué significa? Tú vas a ver la cobertura. Ah, sí es palabra de Dios. Parece, pero está encubierta. ¿Entiende? ¿Entiende? Dice encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y lo lamentable, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones a esas herejías. Y por ejemplo, aquí, un ejemplo para que podamos darnos cuenta un poco, una ilustración. Tú tienes 2 vasos con agua. A un vaso tú le echas sal o le echas azúcar, qué sé yo. Y si tú lo mueves, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer la sal o el azúcar. Y tú vas a poder diferenciar de lejos cuál es agua pura y cuál es agua adulterada. ¿Tú vas a poder diferenciar? No vas a poder diferenciar, hermano. Está encubierto. No vas a poder diferenciar. Si tú quieres diferenciarlo, tienes que tener un conocimiento un poquito más alto. Tienes que saber, como en este caso le he puesto así nada más, que al poner un huevo, o 2 cosas, o probarlo, o si no te permiten probar, tienes que conocer un método que te determine saber cuál es, pero tienes que tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, estás frito. El huevo en el agua adulterada con sal va a flotar y en el agua pura va a salir al fondo. Y esto es lo que pasa con muchos creyentes. No conocen la palabra de Dios y no tienen el conocimiento para poder discernir qué es lo correcto y no en cuanto a la palabra de Dios. Yo te voy a dar un ejemplo. Y he puesto aquí este dibujito para que se quede grabado también. Así es un falso que viene vestido de oveja. Y las ovejitas, aleluya, gloria a Dios, y están felices ahí. Por desconocimiento. ¿Y ahí qué dice? Jijiji, qué fácil es engañar a los que no estudian la Biblia. A los que no conocen la palabra. Esto es para reflexionar, hermanos. Quizás con jocosidad un poco, pero en el fondo para poder darnos cuenta y poder entender que si no conocemos la palabra,
la sana doctrina, vas a ser víctima de cualquier engañador. Salvo que también tengas el cuidado debido de que solamente permanezcas en tu casa donde debes estar, bajo la cobertura de donde Dios te ha puesto. Ahí estarás seguro también, si no quieres estudiar la palabra. Pero yo te recomiendo, lee la palabra, estudia la palabra. Eso es lo único que te va a ayudar. Y para un ejemplo nada más, una herejía que todos la conocemos, y quizás muchos la han seguido. Una herejía. ¿Qué es una herejía? Porque dice herejía, ¿no? Una herejía es una idea o una información que es contraria a la palabra de Dios. Pero está, ya sabes, está encubierta. Está cubierta. Una herejía, por ejemplo. ¿Qué es lo que Dios dice? Dad y se os dará. ¿Ok? Dad y se os. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente va a cosechar. Es la palabra, todos estamos de acuerdo. Pero ahí viene la cubierta. Esa es la cubierta, lo cual todos lo aceptan. Pero luego viene lo encubierto. ¿Qué te dice? ¿Estás en problemas financieros? ¿Tienes deuda? ¿Tu chakra no produce? ¿Tus animales se mueren? Da al Señor. Dale. Y vas a salir de ese problema. ¿Ok? ¿Te dicen así o no te dicen así? ¿Tienes alguna necesidad? Pacta con Dios, por último, te dicen. Haz un pacto con Dios y como tú eres una oveja que nunca lee, pacto ya. ¿Qué es pacto? No sé, pero el apóstol dice que hay que pactar. No sabes ni lo que es pacto. Pero te dicen pacta y tú pactas, pues, ¿no? Y tú te das cuenta, es una herejía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar no con tristeza, ni por necesidad. Pero ellos están induciendo a que si tú tienes necesidad, des. Eso es contra la palabra. Por lo tanto, es una herejía. Y una herejía que tal vez tú la has seguido en algún momento. Ojo, estoy hablando solamente de un ejemplo. Un ejemplo. Y eso hay en la televisión y en la radio. Y escuché a unos hermanos una vez me dijeron tristes que estuvieron escuchando y que 10, que no sé qué, y no tenían que dar y vieron su computadora, toma la computadora. Después estaban tristes porque necesitaban la computadora. Así hay mucha gente que ha dado su carro, ha dado su casa. ¿Y te está motivando a qué? O sea, ¿qué es lo que está llevando? ¿Qué es lo que quieren hacerte ellos? Sacarte dinero. ¿Ok? Y está escrito también. Segunda de Pedro 2:3. Todo está escrito, hermanos. Dios es sabio. Lo que pasa es que nosotros a veces somos testarudos y Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros. Y eso es lo que hacen. Hacen mercadería de la gente que no conoce la palabra, que no conoce su pacto y se meten a hacer pactos absurdos. Cuando el pacto no es el pacto que Jesucristo hay. Ese es mi pacto. Y ese es el pacto donde debes permanecer. No tienes que buscar pactos con dinero. Pero la gente cuando desconoce es engañada. Y esa es una herejía clara y precisa. Cuando su motivación para dar es la codicia, tener más. ¿Y así es como debemos dar a Dios? No, ¿verdad? No. Entonces esa es una herejía. Es una herejía porque está contradiciendo la palabra. Ojo que te he puesto ese ejemplo y hay miles y cuantas cosas. Y escucha y sea acucioso cuando escuches a alguien
Filipenses 3, 1 y 2. Filipenses 3, 1 y 2 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Voy a escribir las mismas cosas. ¿Para qué? Para que vosotros estén seguros. Y para vosotros es seguro que guárdense ¿de quién? De los perros. Imagínense. No está hablando de los perros de los cuatro patas, ¿ah? Está hablando de los perros que estamos hablando, de los falsos apóstoles. Le llama perros, mire la palabra de Dios, no yo. Guárdense de los perros, dice. Guardaos de los malos obreros. Cuídense de los mutiladores del cuerpo. Miren, es dura la palabra. ¿Crees esto, hermano? Cuiden. Cuidemos, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Dios es sabio y en su sabiduría nos hace entender su palabra. Su palabra es lo único seguro que tenemos en la vida. Recuérdalo siempre. Recuerda siempre. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo aquí. ¿Quieres conocer más de Dios? Busca aquí. No escuches a cualquier persona, hermanos. No escuches a cualquier persona. Yo a veces veo y escucho a gente, ¿no? Y a veces me pongo, a veces a mí también me da miedo, ¿verdad? Me da hasta miedo. A veces veo, por ejemplo, el otro día me enviaron una información de que Jesucristo ya había venido, ¿no? En verdad era bastante. Y les aseguro, por curiosidad querí, pero después dije, no, tuve miedo. Y si me convenzo de eso. O sea, no porque yo quede convencido, porque son espíritus, hermanos. Entiéndelo. Así como el Espíritu Santo viene y te convence cuando tú lees algo y a veces no, y de repente te hace entender. En esa información hay espíritus engañadores para confundir. Hermanos, se los digo, gente que en algún momento aprendimos nosotros, de quienes aprendimos el camino de fe. De quienes aprendimos el camino de fe, como muchos me han dicho, ¿no? Hoy están hablando de que Jesucristo ya vino. Ahora, ¿qué pasó? Comenzaron a ver otras cosas fuera de la palabra. Ese es el problema, pues, hermano. Y por más conocimiento que tuvieron, fueron confundidos. Y ahora están confundiendo a otros. Y están llamando a otros, tratando de convencerlos. Porque para ellos es su verdad ahora. Pero la verdad es esto, hermano. Nunca te salgas de aquí. Y eso siempre, y gracias a Dios, por el lugar donde me ha puesto, y los ha puesto a ustedes, donde hemos aprendido esto. Que la palabra es lo primero que tú tienes que hacer. Y es lo que tienes que exaltar siempre. Cuídate de cualquier cosa, de querer aprender por curiosidad, aprender cosas, aprender de cosas que no están escritas. Sal de ahí, huye de esas cosas y ya no quieras tener más conocimiento. El conocimiento está acá. ¿Ok? El único. Ni Jesucristo se atrevió a hablar cosas que no estaban escritas. Ni Él, peor nosotros. Amén. Gracias a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Maravilloso Rey, te damos infinitas gracias por tu misericordia.